4, del 1 al 6, dice: cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se hallaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Hermanos, creo que todos nosotros aquí sabemos que la obra de Dios, hermanos, es trabajo. La obra del Señor es trabajo. Nehemías, recuerde que vimos hace un momento que Nehemías, hermanos, él tenía, hermanos, una buena posición, por así decirlo, que quizás no le demandaba tanto trabajo, tanto esfuerzo físico. Pero Nehemías, hermanos, de la comodidad, porque, como le digo, Nehemías en cierta forma estaba cómodo. Mire, el año pasado, mis padres, mis hermanos, ellos trabajan la construcción. Y la construcción es un trabajo que es muy pesado, la construcción. Muy pesado. Y siempre, ¿verdad? Yo trabajaba de ayudante en la construcción, haciendo mezcla, pasando bloques, ¿verdad? Y etc. Y hermano, pero es un trabajo demandante, un trabajo pesado. Y bueno, ya pues por
hermanos, que el ir a Jerusalén implicaba trabajo físico. Y hermanos, miren, la obra de Dios es eso, es obra, es trabajar, es trabajo. Y en la obra de Dios, hermanos, hay lugar para todo aquel que quiera trabajar. Eso es lo bonito y eso es lo hermoso de la iglesia. De que en la obra de Dios siempre, hermanos, hay lugar para todo aquel que quiere trabajar. Amén. El que no quiere trabajar, el que no quiere meter las manos para nada, no puede tener excusa de que no, es que no hay lugar para mí. No, todos podemos hacer algo en la obra de Dios. Amén. Está el ministerio, hermanos, de salir a evangelizar los sábados, ¿verdad? En la tarde. Eso es obra de Dios y es trabajo. Tienen que dejar su comodidad, tienen que salir y tienen que invertir de su tiempo, ¿verdad? Y trabajar en la obra de Dios. Ese es trabajo. El venir a la iglesia. Y claro que venir a la iglesia es un privilegio, es una bendición, pero usted tiene que levantarse temprano, tiene que prepararse temprano, tiene que disponer su corazón. En alguna manera usted tiene que hacer un esfuerzo físico y por el hecho de hacer un esfuerzo físico, usted está haciendo una buena obra. Hermanos, el trabajar con los niños, y mire que el trabajo con los niños es algo, ¿verdad? Muy demandante, pero hermanos, es obra de Dios, es trabajo y tenemos que estar dispuestos a orar, tenemos que estar dispuestos a trabajar porque es parte de la obra de Dios. Amén. Nehemías, él dejó su comodidad porque él sabía y estuvo dispuesto a ir a Jerusalén, pero él de antemano sabía que él tenía que ir a trabajar. Amén. Y hermanos, para serles sincero, las iglesias muchas de las veces funcionan no con el 100% de los hermanos trabajando. Muchas de las veces las manos que trabajan en la iglesia y que hacen funcionar la iglesia es el 50% o menos del 50% de quienes quieren trabajar en la obra de Dios. Pero Dios espera que toda su iglesia tenga el ánimo para trabajar, como lo tuvo el pueblo de Israel, como lo tuvo el pueblo ahí de Dios, hermanos. Vino Nehemías, los animó a trabajar y dice que ellos, hermanos, tuvieron ánimo, que el pueblo tuvo deseo, el pueblo, hermanos, tuvo ánimo para empezar a trabajar ahí, a levantar los muros. Qué importante es el ánimo, pero qué importante es que nosotros tengamos el ánimo para trabajar en la obra de Dios. Y Dios espera, hermanos, que nosotros como iglesia seamos una iglesia trabajadora donde todos estemos involucrados en la obra de Dios, donde todos estemos haciendo algo, donde todos estemos trabajando, donde haya problemas para la encargada o el encargado de escuela dominical, donde no sé por dónde poner a este hermano porque quiere trabajar, pero lamentablemente, hermanos, no es así, es todo lo contrario. Se necesitan manos, se necesitan maestros, se necesitan ayudantes que quieran
Y aparte de ser hermoso, hermano, Dios ha bendecido este lugar con todas las condiciones necesarias para que la gente que venga aquí pueda estar cómodo. Asientos acoginados, un buen sonido, aire acondicionado, ¿verdad? Si yo fuera envío y alguien me invitara a la iglesia y yo supiera que hay aire acondicionado, yo nada más vengo por el aire acondicionado. Hermano, mire, tenemos una comunidad. Dios nos ha dado muchas cosas, nos ha bendecido de una manera. Hermano, Dios ha provisto a la iglesia de 3 lugares allá en la parte de arriba para trabajar con los niños. 3 lugares, hermano, grandes, porque son lugares grandes, no son lugares donde, hermano, caben 50, 60 niños. O sea, Dios, hermano, Dios ha bendecido este lugar, Dios ha bendecido esta propiedad. Y hermano, mire, y yo le veo a usted. Y yo le veo a usted y veo en usted que usted y yo, hermanos, tenemos potencial, tenemos dones, hermanos, en las cuales podemos ponerlo en la mano de Dios y Dios ser glorificado. Pero, hermanos, para que nosotros podamos efectuar y podamos poner los planes en marcha, la obra de Dios en marcha, es importante que nos mantengamos animados, es importante que nos mantengamos emocionados, es importante, hermano, ¿verdad? Que estemos en efervescencia. Usted ha metido un Alka-Seltzer en agua y como el Alka-Seltzer empieza, ¿verdad?, a efervecer en movimiento. Y hermanos, esa debe de buscar la iglesia de Cristo, porque trabajo hay, ministerios hay. Lo que necesitamos es el ánimo, hermanos, para hacer la obra de Dios. Hermano, mire, hemos, ¿verdad?, decidido con el hermano David, hemos decidido que vamos a empezar a implementar ciertas cosas para el beneficio de la iglesia y para que estemos involucrados en la obra de Dios. Pero hermano, eso no es algo obligado. De tal manera que usted no va a poder tener excusa para no involucrarse en la obra de Dios, en el trabajo de Dios. El que quiera trabajar, dice el himno, ¿verdad?, que cantamos, el que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Y hermano, la verdad es que como iglesia Dios espera que nosotros tengamos el ánimo para trabajar y verdad, y hagamos la obra del Señor. Ahora, Nehemías, hermanos, él en ese capítulo 6, donde él dice que el pueblo tuvo ánimo para trabajar, hay un contexto. Y el contexto en el capítulo 4 de Nehemías, hermanos, dice que cuando Sanbalat oyó, porque Sanbalat oye, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. ¿Cuál fue la reacción de Sanbalat cuando él escuchó, hermanos, que los muros iban a empezar a ser edificados? Se enojó. ¿No es la Biblia, hermanos, que dice que nuestro adversario, el diablo, dice que anda como león rugiente? Ahora, cuando leemos toda la historia, hermanos, aquí de Nehemías, cuando leemos de manera detenida todo lo que sucede en este pasaje, ¿saben que Nehemías entendió, hermanos, que su enemigo no era Sanbalat? Y él entendió que sus enemigos tampoco eran Tobías y todos los demás personajes
manera, el diablo hará todo lo posible para desanimarnos. El diablo va a hacer toda la manera para que nosotros estemos desanimados, desencantados. El diablo va a hacer todo lo posible para afectarnos, para que no nos mantengamos animados haciendo la obra de Dios. ¿Usted cree que Nehemías Sanballat sale nada más porque sí, Tobías y Gesén y todos esos enemigos? No. Ellos son instrumentos de Satanás, son instrumentos del diablo para detener la obra de Dios. Y hermano, hoy en día, hermano, la iglesia de la misma manera. La iglesia también tiene un enemigo y sabemos que ese enemigo es Satanás, y Satanás va a hacer todo lo posible para detener la obra de Dios. Ahora, ¿qué hizo Nehemías sabiendo de que Tobías, Sanballat y toda esa gente se reunieron para hacer burla de ellos, para desanimarlos? Dice la palabra de Dios en el versículo 4 del capítulo 4. Dice: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio. ¿Qué está haciendo Nehemías ahí? Está orando. Está orando. Porque el enemigo, hermanos, es un enemigo espiritual. Y al enemigo vamos a combatirlo espiritualmente. Nehemías tenía claro de que quien estaba detrás de Sanballat, detrás de Tobías, era el diablo. Y una vez más, dice la palabra de Dios en el versículo 7, una vez más, mire lo que escucha Nehemías acerca de Sanballat. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Y mire la reacción de Nehemías, versículo 9: entonces oramos a nuestro Dios. Pero no nada más oraron. Dice la Biblia: y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Hermano, sí debemos de orar, porque el enemigo, hermanos, vendrá para desalentarnos. El enemigo vendrá, ¿verdad?, para querer parar la obra de Dios. Pero cuando nosotros veamos, hermanos, en verdad, esas acechanzas de Satanás, que ciertamente las van a ver, y ahora que implementemos estas nuevas cosas, que se las traeremos a ustedes y se las haremos saber, sépase que va a haber oposición. Sépase que va a haber quien se va a oponer. El diablo va a querer oponerse, el diablo va a querer frenar la obra de Dios. Pero para eso necesitamos, hermanos, que nos mantengamos orando, para que podamos estar despiertos espiritualmente, pero a través, hermanos, de la misma manera, ponernos en guardia. No mientras estemos trabajando, hermano. Mira lo que hizo el pueblo. Mira lo que dice en el capítulo 4. Dice la Biblia en el versículo 15, dice: y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, que Dios es bueno desbaratando consejos, dice: el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, todo el pueblo trabajando. Y versículo
los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanballat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros. ¿Ahora quién está hablando aquí? Nehemías. Y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. En otras palabras, Nehemías dice: yo no tengo tiempo de atenderlos a ustedes. Yo estoy enfocado en la obra de Dios. Amén. Dice más adelante: y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo les respondí de la misma manera. Entonces Sanballat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones, y Casmo lo confirma. Lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificas tú el muro con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey. Y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo: hay rey en Judá. Y ahora serán oídas del rey las tales palabras: ven, por tanto, y consultemos juntos. Entonces envié yo a decirle: no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón lo inventas. El enemigo va a inventar cualquier cosa para detener la obra de Dios. Porque todos ellos mira lo que dice, porque todos ellos nos amedrantaban, diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, Dios, fortalece tú mis manos. Vi de nuevo a casa de Semaías, oiga bien ese personaje, hijo de Delaía, hijo de Meatabel, porque él estaba, ¿cómo? Encerrado. El cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios, o sea, en el templo, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo. ¿Por qué? Porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Ahora, miren lo que está haciendo, hermanos, Semaías. Semaías, hermanos, era un personaje importante en el pueblo de Israel, y más en este tiempo en donde había destrucción, había ruinas y la obra de Dios, y se está trabajando. Pero Semaías, hermanos, dice la Biblia que él le pide a Nehemías y le dice a Nehemías: ¿sabes qué? Te van a matar. Te van a matar esta noche, van a venir a matarte, van a quitarte la vida. Y como diciéndole: yo estoy preocupado por ti. Y Semaías le dice: ¿sabes qué? Vamos para el templo, vamos a encerrarnos. Vamos a resguardar nuestra vida, vamos a cuidarnos, porque te vienen a matar. Y en el versículo 11, miren la respuesta de Nehemías: entonces le dije: un hombre como yo ha de huir. ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? Nehemías dice: no entraré. Pero hermanos, Nehemías ya sabía lo que estaba pasando con Semaías, porque Nehemías no es cualquier hombre. Nehemías es un hombre de Dios. Amén. Nehemías es un varón de Dios, alguien guiado por Dios, dirigido por Dios. Y Nehemías sabía lo que estaba en el corazón de Semaías. Y dice la Biblia en el versículo 12: y entendí que Dios lo había enviado. Perdón, que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado.
vino con Tobías a Semaías, lo sobornaron para que él se escondiera en el templo, y al él esconderse en el templo, lo que él iba a mostrar era temor, era mostrar miedo. Y si Nehemías mostraba temor, si Nehemías mostraba miedo, imagínese al pueblo. Eso iba a repercutir en gran manera en la obra que ellos estaban haciendo. Y hermanos, hoy en día de la misma manera la iglesia del Señor, o hay iglesias que están frenadas por el temor, por el miedo, por el qué dirán. Y hermanos, cuando algo se está haciendo en base a la palabra de Dios, en base a lo que Dios dice, debemos de continuar adelante haciendo la obra de Dios. Amén. Porque es lo que Dios quiere, porque es lo que Dios demanda, porque es lo que Dios, hermanos, pide que se haga, siempre y cuando esté dentro de los parámetros que Dios pide en hacer su obra. Amén. Dice la Biblia que el amor echa fuera el temor. Dice la palabra de Dios también, hermanos, que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. Dios nos ha investido de poder por medio del Espíritu Santo para hacer la obra de Dios. Dios nos ha dado de su poder para que nosotros tengamos osadía, para hacerle frente al enemigo, para ¿verdad? Sacarle la vuelta a la situación, no. Cuando haya problemas, cuando el enemigo se quiera presentar en mi vida, cuando el enemigo me quiera parar, yo sabré lo que tengo que hacer, y es orar, encomendarme en el Señor y seguir trabajando para que el nombre de Dios sea glorificado. Amén. Pero en la iglesia, en el pueblo, hermanos, está el enemigo. Entonces es Satanás, es el diablo. Ahora, recuerda usted que en su momento, cuando en el tiempo de Cristo, Judas iba a negar al maestro, iba a negar a Cristo, pero ¿quién estaba detrás de Judas? Satanás. Y Jesús le dice: mira, lo que vas a hacer ahora, hazlo de una vez. De la misma manera, cuando Cristo iba a la muerte y le dice a sus discípulos lo que va a suceder, ¿verdad? Le dice, Pedro le dice a Jesús: ay, no, Señor, en ninguna manera eso te acontezca. ¿Y qué le dice Cristo? Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Y hermanos, a nuestro enemigo nosotros no lo podemos ver. Si usted puede ver a su enemigo, usted tiene problema. Porque mi enemigo yo no lo puedo ver. La Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha es una lucha espiritual. Y nuestro enemigo, hermanos, es un ser espiritual. Y si él es un ser espiritual, yo no puedo atacarlo, hermano, con sangre y carne. Tengo que agarrar, hermano, la armadura del Señor. Tengo que luchar espiritualmente. Y tengo que estar orando, tengo que estar leyendo la Biblia, y tengo que estar encomendándole al Señor para salir victorioso de mi enemigo. Amén. Pero hermanos, el enemigo, mire, es más, el enemigo tuvo hasta que disfrazarse en su momento en el Edén, en una serpiente, para presentarse delante de Eva y así engañarla. El enemigo, hermanos, solamente, miren que más, el enemigo del diablo puede usarme a mí para hacer un estorbo en la obra de Dios. ¿Usted lo sabía? El diablo puede usarme a mí para hacer un estorbo a la vida de usted. Pero también el enemigo le puede usar a cada uno de ustedes de la misma manera para el mismo propósito. Por eso es importante que nosotros entendamos que nuestro enemigo, hermanos, no es sangre y carne. Mi enemigo
carecen de atención. Y hermanos, ahí es donde entonces entra la iglesia. Porque nosotros somos los que somos llamados a hacer una diferencia. Ahora, el trabajo es duro. Porque un niño que viene donde nada más vive con papá o con mamá o con los abuelos, qué sé yo, ¿verdad? Depende del caso. Y ese niño tiene un mal hábito, escucha malas palabras, en su comunidad, usted sabe cómo son las comunidades, y ese niño usted lo trae a la iglesia. Usted no espere que el niño se siente bien, que esté 5 ahí poniéndole atención, los 20, 30, 40 minutos que usted lo tiene, no lo va a hacer. No lo va a hacer. Y no vamos a esperar de la misma manera que ese niño, hermana, ¿cómo está? Buenos días, Dios le bendiga. Hermana, mire, este niño me está molestando, este niño me está pegando. No. Cuando usted ve, usted ya vio que un niño pegó el grito, porque el niño le dio una trompada. Pero hermano, ellos vienen de un estilo de vida donde ahora ellos necesitan ser enseñados. ¿Y quién le va a dar esa enseñanza? La iglesia. Usted puede ser de tremenda bendición para esos niños, para estas niñas. Jesús lo dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Una iglesia que tiene niños, hermanos, está en el reino de los cielos. Porque los niños, hermanos, por naturaleza, el niño es noble, el niño es humilde, el niño es moldeable, el niño le va a decir sí. Sí, muchas veces hasta sin saber le va a decir sí. Porque Dios, inclusive, hermanos, la palabra de Dios, Jesús dijo que para entrar al reino de los cielos había que hacerse como un niño. Los niños, hermanos, serán bienvenidos en la iglesia, son bienvenidos en la iglesia. Amén. Trabajaremos con ellos, los ayudaremos. Los niños son el puente para llegar a los padres. Los niños, hermanos, son el futuro de la iglesia. Ahora, no es fácil trabajar con niños, claro que no. Por eso usted necesita la gracia de Dios. Por eso usted necesita el favor de Dios. Señor, ayúdame. Yo le estaba diciendo, no recuerdo qué día, usted necesita estar orando por sus niños, estar orando por sus niñas, estar orando por sus padres. Hermanos, los jóvenes de la misma manera. Hay jóvenes de la misma manera también batallan, sufren, tienen sus luchas, están batallando con sus emociones, y la iglesia es la que debe de estar ahí para ayudarlos, para apoyarlos, no para consentirlos, sino para enseñarles, para aconsejarles, para decirles cómo se deben de hacer las cosas en sus vidas de jóvenes, a fin de que glorifiquen a Dios. Amén. Pero todo eso, hermanos, es trabajo. Amén. Es trabajo. Y yo espero, o esperamos en el Señor, que todos nosotros queramos involucrarnos para hacer la obra de Dios. Porque va a haber manera, va a haber algo que usted puede hacer. Solamente eso que usted quiera. Van a haber enemigos, pero el principal enemigo es
llegamos